Entrevista matutina. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista Matutina. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es abogado constitucionalista José Vicente Haro. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Interesantes temas que analizar y sobre todo a la luz de lo que dice la Constitución Nacional, que es el marco legal referencial para todos los venezolanos, de todo lo que ha sucedido en los últimos días a partir de la comparecencia de las principales autoridades de la Comisión Nacional de Primaria y de la organización Súmate a la Fiscalía y la decisión del TSJ que ordenó la suspensión de todos los efectos de la elección primaria organizada por la Comisión Nacional de Primaria. ¿Qué interpretaciones hay acerca de este evento? Y quisiera conocer si existe en nuestro país jurisprudencia de que esto sucediera antes. Esto es algo inédito, no existen precedentes judiciales, jurisprudenciales desde el Tribunal Supremo de Justicia sobre este tipo de situaciones. De hecho, sorprende y a todos nos llamó la atención que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia decidiera admitir el recurso contencioso electoral, la acción judicial que presentó el ciudadano José Brito, conjuntamente con una acción de amparo, y que decidiera de una vez, sin mayores elementos, suspender los efectos del proceso de primarias y de la proclamación de la ciudadana María Corina Machado como candidata abanderada de la oposición para medirse en el año 2024 en un proceso electoral ante la posibilidad de elegir un presidente de la República. Ahora los escenarios que se plantean dentro de la Comisión Nacional de Primaria es la presentación de todas las evidencias y eso implicaría también presentar los cuadernos electorales. Esto genera en alguna parte de la población que participó en este proceso de elecciones primarias las dudas y la incertidumbre acerca de si se renovaría una lista Tascón, una reedición de la llamada lista Tascón en Venezuela. ¿Piensa usted que esto es posible? Es un riesgo entregar esos cuadernos de votación al Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral, más cuando la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia no tiene mayores fundamentos para estar solicitando estos cuadernos de votación. Bastaría con las actas de escrutinio. Debe decirse que los cuadernos de votación tienen data personal, privada, confidencial de cada uno de los ciudadanos. No solamente sus nombres, apellidos, número de cédula, sino la firma, la rúbrica, y hay constancia de que votaron o no votaron, de quiénes votaron y quiénes no votaron. Y a partir de allí, conforme a la Constitución, la Comisión Nacional de Primarias debe proteger esa data de los venezolanos y debe, en mi opinión, abstenerse de entregar esos cuadernos, eso sí, entregar todas las demás información que le está requiriendo, que bastaría con las actas de escrutinio, pero resguardar esos cuadernos de votación porque contienen data privada de los venezolanos que amparadas por la Constitución y por tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos. Y sobre todo el derecho del secreto del voto. El secreto del voto y además el secreto de solamente si participaste o no, especialmente porque pueden haber funcionarios públicos que hayan participado y luego tengan el temor legítimo de que se cree una lista y que se pueda adoptar alguna medida, se le pueda suprimir algún beneficio social, se le pueda despedir de su trabajo en la función pública solamente por el hecho de haber expresado su opinión en las primarias. Esta decisión del TSJ tiene varias implicaciones desde el punto de vista jurídico y político. Quisiera que analizáramos cada una de las aristas. Desde el punto de vista jurídico, al tratarse de un proceso de elección interna, ¿cuál es el reglamento que debe existir? Y desde el punto de vista político, en cuanto a la vulneración de los derechos, el argumento que expone el diputado Brito, quien interpone toda esta querella legal, está sustentado el hecho de decir que fue excluido de este proceso de participación en las primarias cuando él hace vida dentro de la oposición. En modo alguno, fíjese, desde el punto de vista jurídico específicamente hay que ser bastante claro en esto y de alguna manera explicarle a los venezolanos, a la audiencia, que la Constitución no reserva al CND, al Consejo Nacional Electoral, no le reserva la facultad exclusiva y excluyente de realizar y conducir procesos de elecciones primarias, que es uno de los argumentos que da
el ciudadano José Brito. Él señala que esto sería una facultad exclusiva y excluyente del CNE y que la Comisión Nacional de Primarias habría usurpado funciones del CNE y que la Comisión Nacional de Primarias habría omitido pasos que debió realizar el CNE con el uso del registro electoral, que por cierto es un documento público que se puede utilizar y que precisamente el anterior CNE, compuesto con anteriores rectores, entregó en su momento a la Comisión Nacional de Primarias. De manera que, desde el punto de vista jurídico, el hecho de que se esté cuestionando que la Comisión Nacional de Primarias haya avanzado este proceso, haya conducido y haya realizado ese proceso, carece de sustento alguno desde el punto de vista técnico, jurídico, constitucional y legal. Luego, desde el punto de vista político, José Brito alega que fue discriminado, que no se le dejó participar. Fueron muy claras las reglas de juego por parte de la Comisión Nacional de Primarias. Hubo bastante tiempo para que todos los factores políticos y todas las personas, incluso ciudadanos, por voluntad propia, iniciativa propia, se pudieran presentar. El ciudadano José Brito nunca estuvo conforme con las normas, nunca estuvo conforme con la conformación de la Comisión Nacional de Primarias y simplemente no deseó participar. Si hubiera querido participar, hubiera podido presentar su nombre a consideración de los venezolanos, pero no lo hizo y ahora lo que está pretendiendo es desconocer o que se desconozcan los resultados de esas primarias, tratando de socavar la legitimidad que esas elecciones le dieron a la ciudadana María Corina Machado como candidata abanderada o precandidata a optar a la presidencia de la República para las elecciones 2024. Ahora bien, a la luz de la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, hay varios delitos que estaba señalando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en este proceso de elección primaria, como usurpación de la identidad y votos duplicados. Esto hace referencia, y por eso al principio le preguntaba si existía jurisprudencia de esto en el país, a lo que se llamaban los cuadernos, las llamadas planas. ¿Es posible que un evento como este, que convocaron a través de las primarias, tenga este tipo de ilícitos? Y si es así, ¿cuál sería la disposición legal en lo interno dentro de la Comisión Nacional de Primarias? Hay que tener primero en claro con respecto a las declaraciones del ciudadano Jorge Rodríguez que el registro electoral es un registro público. Es un registro que, de hecho, cualquier venezolano accediendo a la internet, a la data del CNE, puede verificar con la cédula de identidad su constancia si está registrado o no en el CNE y la de otros venezolanos. Es un registro público de conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y fue legítimamente utilizado por la Comisión Nacional de Primarias para conducir este proceso. Luego, en los cuadernos de votación y en las actas de escrutinios correspondientes y de lo que se ha presentado al Tribunal Supremo de Justicia, no hay evidencia de que hayan lo que se llaman actas donde se contengan firmas planas, es decir, cuadernos de votación llenados por la misma letra, falsificando la firma y haciendo pasar como si hubiera votado a personas que no han votado. No hay evidencias, no hay elementos, no hay pruebas de ello y por eso nos llama la atención de que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia haya admitido a trámite este proceso cuando no hay pruebas de eso. Hay un alegato del ciudadano Jorge Rodríguez, pero es un alegato. Ahora eso corresponde probarlo en este proceso judicial que ha abierto el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral. Ahora bien, doctor Aro, para buscar esas pruebas de este alegato se deberían presentar los cuadernos electorales y esto nos invitaría a pensar un poco lo que hablábamos al principio, lo que sucedió en un proceso similar que llevó adelante la oposición venezolana en el cual los cuadernos electorales fueron quemados. En este caso, ¿cómo garantizar las pruebas y resguardar el secreto al voto de aquel que participó en este proceso de elecciones primarias? Adoptando dos medidas fundamentales y siempre pensando en que esa data es confidencial, privada, amparada por la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Adoptando dos medidas. Primero, certificando la integridad de los cuadernos de votación a través de las actas de escrutinio y a través de las actas donde consten, a través de dos o más testigos, de conformidad con las leyes venezolanas, dos o más testigos hacen plena prueba. Dos o más testigos independientes que formen parte de la Comisión Nacional de Primarias o del voluntariado que ya participaban en esas mesas de votación, deje constancia de que en esos cuadernos de votación no hay firmas planas.
número uno. Número dos, eso sustituirlo por los cuadernos de votación a los efectos de lo que se debe presentar al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio Público, de ser el caso. Y en cuanto a los cuadernos de votación, resguardarlo. Como tú bien decías, ya hubo un antecedente, unas elecciones primarias que se condujeron entre 2011 y 2012, que frente al caso de las elecciones Hugo Chávez, Enrique Capriles, y en ese caso la Comisión Nacional de Primarias de aquel entonces, presidida por Teresa Albáñez, suprimió, quemó los cuadernos de votación. ¿Por qué? Porque contiene data privilegiada y confidencial. Hubiera sido un atentado a la privacidad y derecho constitucional de los venezolanos, de su data privada y confidencial, el haber entregado esos cuadernos al Tribunal Supremo de Justicia o a autoridades para que se haga una nueva lista TASCON o como se le quiera llamar. Entonces, viendo todos estos hechos, ¿es suspendible por el TCJ la proclamación de María Corina Machado como abanderada de la oposición venezolana y eventual ganadora de este proceso de elecciones primarias? No ha debido y no tenían elementos en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia los magistrados para suspender los efectos de la proclamación, y en todo caso esa suspensión debe entenderse como una medida temporal, una medida transitoria, mientras dura este proceso judicial. Recordemos que ahora lo que se abre es un proceso judicial, que la Comisión Nacional de Primarias va a tener que no solamente entregar documentación, sino va a tener que nombrar un equipo de defensa, esgrimir sus argumentos, presentar las pruebas de que el proceso se condujo cumpliendo con las normas, con la Constitución, con la ley, y que todo ello es legítimo, y la legitimidad de María Corina Machado está garantizada por el voto de más de 2,5 millones de venezolanos. Y más allá de eso, desde el punto de vista jurídico, esto está claro, no hay sustento para declarar esa suspensión, y mucho menos para lo que se pretende hacer más adelante, que es, y lo que ha pedido el ciudadano José Brito, que es que se declare la nulidad de las primarias y de la proclamación de María Corina Machado. Hay que decir, desde el punto de vista político, algo muy importante. La legitimidad de la ciudadana María Corina Machado ya está probada, ya está allí, ya se realizó el evento electoral. Esa legitimidad, independientemente que ahora a través de investigaciones se cuestione los temas formales, esa legitimidad, que es un hecho político, no jurídico, ya está reconocida en la comunidad nacional y frente a la comunidad internacional. Ahora que menciona la comunidad internacional, ¿puede esta decisión del TCJ de alguna manera afectar el acuerdo recientemente suscrito entre el gobierno y la oposición en Barbados? Sin duda, y por eso es muy importante que la Comisión Nacional de Primarias y la Plataforma Unitaria nombren representantes para exigir que se haga el cumplimiento efectivo del acuerdo de Barbados, y por eso ese acuerdo de Barbados está patrocinado con países facilitadores y estados garantes para el cumplimiento del acuerdo. Entonces se deben convocar las reuniones correspondientes de los representantes de la oposición, representantes del oficialismo, para hacer un llamado de atención y llamar a que se cumpla el acuerdo, las condiciones, y se abstengan, se paralicen estos procesos y esta arremetida para judicializar el tema de las primarias o criminalizar el tema de las primarias cuando se trata de un evento político que en donde no se ha designado ya un funcionario público, no se ha designado un presidente de la República, simplemente es una abanderada, una candidata, una persona que podrá optar a la presidencia de la República, podría optar a la presidencia de la República en el año 2024. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Matutina, José Vicente Aro, abogado constitucionalista. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la confianza. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos un excelente día. Los dejo de inmediato con la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Será hasta la próxima. Entrevista Matutina